Y voy con el siguiente problema. Tenemos dos recipientes iguales a la misma temperatura. Tenemos dos recipientes iguales, es decir, tengo un gas 1 y tengo un gas 2 y tengo un volumen que es V sub 1 y V sub 2 y resulta que V sub 1 es igual a V sub 2. Muy bien. En ambos introducimos la misma masa que un gas, de un gas. ¿Qué masa tengo? Pues la masa es masa sub 1, masa sub 2, masa 1 igual a masa 2. Muy bien. Uno de ellos es hidrógeno y el otro dióxido de carbono. Hidrógeno y CO2. Muy bien. ¿En cuál de los dos será mayor la presión? Aquí hay un dato que me falta, que es que la temperatura, no es que me falte, sino que no lo he dicho, sino que la temperatura también es la misma. Entonces, si utilizo la ecuación de estado de los gases ideales para el hidrógeno, la presión del hidrógeno por el volumen del hidrógeno es igual al número de moles de hidrógeno por R por la temperatura del hidrógeno, R siendo la constante de los gases. Y la presión de CO2 por el volumen de CO2 es igual al número de moles de CO2 por R por la temperatura de mi gas, de CO2. V sub 1 es igual a V sub 2, T sub 1 igual a T sub 2, es decir, este son iguales, este y este son iguales. Si divido las dos ecuaciones, es decir, ecuación 1, ecuación 2, ¿qué voy a hacer? 1 entre 2. Esto es muy habitual. Dividir dos ecuaciones es lo más habitual que hay. Entonces, ¿qué puedo hacer? Me quedaría la presión de H2 dividido por la presión de CO2, el volumen de H2, el volumen de CO2, divido término a término, igual a NH2, número de moles de hidrógeno, número de moles de CO2, R entre R, que es el mismo número evidentemente, y la temperatura del H2 y la temperatura del CO2. ¿Qué me ocurre? Que este y este son iguales. Vamos a coger otro colorín. Este y este son iguales. Esto me vale 1. El volumen es igual. Volumen es igual. Esto también me vale 1. Entonces, ¿qué sé? Que la presión y R partido por R, siendo exactamente el mismo número, no me hace falta. La proporción que hacen la razón de las presiones es igual a la razón del número de moles. Bien, pues vamos a ver. Número de moles de H2 partido por número de moles de CO2. Bien, entonces, ¿qué significa? Que habrá mayor presión donde haya más partículas, donde haya más moles. Es decir, si tengo 7 moles aquí y 1 mol aquí, habrá 7 veces más presión aquí que aquí. Esto es una regla de 3, una proporción, como queramos llamarla de forma más cómoda. ¿Pero qué sabemos? Sabemos que la masa es la misma. El número de moles, en general, es igual a la masa partido por la masa molar de A, es decir, de la sustancia que yo tenga. Entonces, como estas dos son iguales, ¿en qué me queda resumida la ecuación? Pues me queda resumida en lo siguiente. Me queda resumida en la masa molar del CO2, masa molar del hidrógeno. Os voy a explicar el por qué. NH2 sobre NCO2 es igual a la masa de H2 dividido por la masa molar de H2 dividido por la masa de CO2 dividido por la masa molar de CO2. Como sé que estas dos masas son iguales, esta y esta se me van a ir y me queda
este dividiendo la masa de hidrógeno y este que está dividiendo abajo me sale multiplicando en la parte de arriba. ¿Vale? Esto es lo que tenéis que ver. ¿De acuerdo? Entonces, lo que me está diciendo entonces el problema es que la proporción entre esta presión y esta presión depende de la proporción de las masas molares. Entonces, analicemos el valor del cociente de las masas molares. No hace falta ser muy listo. Simplemente vamos a intentar saber si es mayor que 1 o es menor que 1. Si es mayor que 1, esta presión es más grande que esta. Y si es menor que 1, esta presión es mayor que la que tengo arriba. El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica y tiene de masa molar 1. Pero, sí, eso es 1. Y la masa molar de una molécula de hidrógeno es 2. La del carbono yo sé que son 12 y la del hidrógeno yo sé que son 16. Sería 44 entre 4, ¿no? 12 más 32, que son 44, entre 2, perdón, es decir, esta proporción es de 22. Esto sabiendo cuáles son los números, pero si observo cuál es la posición del hidrógeno en la tabla periódica, cuál es la del carbono y cuál es la del oxígeno, tampoco tengo que hacer gran cosa. Simplemente sé que esta masa molar es mucho mayor que la del hidrógeno. Entonces, la presión del hidrógeno es 22 veces la presión del CO2. Y desde aquí me vengo aquí. Y este es el resultado que estoy buscando. El resultado que estoy buscando es que la presión de hidrógeno es 22 veces la del CO2. La presión de H2 es mayor que la de CO2. Repito los pasos. Dividimos las dos ecuaciones de estado y como tengo igualdad de volúmenes e igualdad de temperaturas y R es constante, me queda que la razón de las presiones es la razón de los números de los moles de cada uno de los gases. Y como conozco que la masa es igual, puedo llegar a la conclusión que la razón de los moles es esta expresión, la masa molar del CO2 dividido entre la masa molar de la molécula de hidrógeno. Y como sé que esto es mucho mayor que esto, la presión de H2 es mayor que la de CO2. Y ese es el resultado del problema.